días, compañeros. Para la exposición del día de hoy vamos a realizar un tema que considero que es uno de los puentes entre la ciencia actual real y lo que consideramos actualmente como ciencia ficción, que son los viajes espaciales, los cuales alrededor de un repaso histórico han servido como catalizadores de ese interés humano por abarcar y conocer más allá de nuestro planeta y de lo que podemos considerar como el universo observable, en el cual a lo largo de esta exposición vamos a indagar el cómo surge este interés por los viajes espaciales, conociendo los primeros avances en cuanto a los primeros campos del conocimiento enfocados a este tema, como lo es por ejemplo la astronomía o inclusive la misma astrología, y cómo estos catapultaron a no solamente las primeras observaciones de nuestro universo, y con la llegada de las nuevas tecnologías y de los momentos como por ejemplo la revolución industrial todavía impulsaron más la necesidad de conocer este enfoque que son los mismos viajes espaciales. El primer momento hay que hacer una pequeña pregunta, la cual es la siguiente: ¿se puede llegar más allá de nuestro planeta? Esta necesidad por conocer más allá de los horizontes de nuestro planeta existe desde los primeros cimientos de las grandes civilizaciones. De acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid, con esta misma pregunta se contestan varios dilemas que surgieron a lo largo de la historia. Sin embargo, debido a la poca tecnología que se contaba en ese momento, las interpretaciones, de acuerdo a lo que conocemos ahora del universo y de los mismos viajes espaciales, pues comenzaron a variar, también dependiendo de los grandes avances tecnológicos que estaban en ese entonces. Pues nuestra interpretación no solamente llegó a evolucionar, sino que las preguntas comenzaron a surgir, que estaban enlazadas a esta misma pregunta de que se puede llegar más allá de nuestro planeta, considerando que inclusive a día de hoy, bueno, se calcula que entre 2030 y 2050 más o menos el hombre ya podría llegar a otros horizontes, como por ejemplo en Marte, con este programa actual de SpaceX y otras agencias espaciales que se encargan de esta misma exploración espacial. Aquí tenemos para ejemplificar una ilustración del sistema ptolomeico, el cual es una de las tantas interpretaciones que se tenían sobre el universo como tal, en la que se pensaba que la Tierra era el mismo centro del universo. Estas observaciones no las podemos culpar de ser erróneas, ya que debido a que no había tanta tecnología en ese entonces, las primeras observaciones y también un poco de la influencia religiosa apuntaba precisamente a que la Tierra quizás era el centro del universo. Pero pues conforme llegamos con la llegada de nuevas tecnologías, así como observaciones de parte de astrónomos y diversos científicos de la época, pues pudimos corroborar que la Tierra no era el centro del universo como tal. Ahora sí, los primeros vistazos del ser humano a la exploración espacial. Como bien acabo de mencionar, desde inicios de la historia antigua, diversas civilizaciones han contemplado no solamente el primer acercamiento más allá de nuestro planeta, sino que todo comenzaría con observaciones astronómicas o astrológicas, ya que se vinculaba a los astros, como por ejemplo la luna y el sol. Estos se vinculaban a observaciones religiosas, como por ejemplo que estas mismas deidades eran representadas por estos mismos astros, de manera tal que las primeras civilizaciones habían el dios de la luna, el dios del sol, el dios de las estrellas y así, precisamente por eso, porque lo asociaban a pues misticismo que eran realmente los astros que podíamos ver. La primera civilización que vamos a mencionar fueron los sumerios, que ellos precisamente no solamente tenían este tipo de creencias asociadas a la luna y el sol, sino que fueron los primeros en hacer cálculos y observaciones a estos astros con el fin de entender su comportamiento,
posición y otros datos mismos que inspirarían a otras culturas. Ellos también vigilaban, bueno, no vigilaban, sino que en base a fenómenos astronómicos, como por ejemplo los eclipses, ellos despertó todavía más una mayor curiosidad para calcular, para hacer cálculos relacionados con los mismos eclipses, de manera tal que se usaba esta metodología para emplear cálculos que actualmente los podríamos, que actualmente forman parte de la sociedad actual, como por ejemplo la división del día en 24 horas. Los sumerios solían usar estos conocimientos no solamente para su beneficio en pos de su sociedad, sino que algunas observaciones astronómicas la usaban para propósitos religiosos, como por ejemplo los eclipses, los cuales usaban las predicciones que ellos hacían en torno a estos fenómenos, tanto los eclipses solares como los eclipses lunares, los usaban para hacer algunas celebraciones o ritos religiosos. En pantalla podemos tener algunos de estos dibujos o escritos que ellos hacían, en la que ilustraban los procesos en los que ellos utilizaban tanto los cálculos como inclusive los instrumentos que ellos utilizaban para calcular los eclipses o también otros fenómenos astronómicos. Otra cultura importante para el desarrollo de la astronomía y también parte esencial de la astrología, ya que los egipcios usaban, al igual que los sumerios, parte de sus conocimientos para hacer para propósitos religiosos, como ceremonias, y tanto ceremonias tradicionales como ceremonias para la fertilidad, para una buena cosecha y para otros propósitos. Ellos realizaron importantes contribuciones para la observación de los astros, que posteriormente despertarían la curiosidad del ser humano para alcanzar más allá de lo que pudiéramos observar en el universo observable. Al igual que los egipcios, inspirarían a otras culturas como otras posteriores que vamos a analizar, como podrían ser, por ejemplo, los griegos o inclusive los romanos en su momento. La peculiaridad de los egipcios es que ellos realizaron los primeros calendarios, los cuales se inspiraban en los movimientos de la luna y el sol, así como diversas estrellas que aparecían en las constelaciones, como bien dije, para propósitos tanto religiosos como para inclusive conocimientos matemáticos. Los egipcios hicieron diversas ilustraciones para ejemplificar un poco no solamente la importancia religiosa en torno a los cálculos que ellos hacían, sino que también lo utilizaban para preservar la cultura que ellos consideraban importante para preservar. Tenemos aquí una importante... Fantásticos. Tenemos aquí varias ilustraciones. Un cuerpo, nunca había visto una representación así del cielo. Es un cuerpo mujer y las estrellas. Sí, ellos hacían ilustraciones no solamente en la que rescataban la importancia, bueno, rescataban su mitología, podemos ver a dioses como el de la luna o el del sol. Al igual que lo que ellos consideraban como las estrellas o lo que ellos veían en el universo observable. Y también tenemos un techo astronómico que se ubica en una de las tumbas que están en la parte alta de Egipto, en la que ellos ilustraban el comportamiento de las estrellas y diversos fenómenos astronómicos. Pero este es por la parte de la cultura egipcia. Ya los griegos, ellos no solamente relacionaban el universo o las propias estrellas con la mitología, sino que ya empleaban observaciones para hacer cálculos matemáticos todavía más relevantes, inspirados por las mismas culturas que vimos hace unos momentos. En la antigua Grecia llegaron importantes personajes que no solamente investigarían sobre el comportamiento de la luna y el sol, sino que inclusive ya hacían comportamientos en torno a la misma Tierra. Recordemos que a partir de aquí todavía se creía que la Tierra era el centro del universo, por lo cual se hacían importantes conocimientos para conocer el comportamiento de la misma Tierra, ya que al ser un planeta enteramente enorme, pues había la necesidad de investigar sobre cómo se comportaba la misma Tierra, como por ejemplo la duración de los días, salud, o inclusive aspectos que todavía no se contemplaban muy bien, como por ejemplo los fenómenos de rotación y traslación de la misma Tierra.
Uno de los personajes más importantes fue Erastótenes, que fue el primer hombre en medir el tamaño de la Tierra, el cual inspiraría a futuros cálculos para investigar sobre el periodo de rotación de la misma Tierra. Aristarco de Samos realizó los primeros cálculos en los que se estimaba la distancia de nuestro planeta del Sol y la Luna, y Pitágoras, que muchos lo asocian a cálculos matemáticos, pero en el campo de la astronomía él propuso la propia esfericidad de la Tierra. Y Aristóteles, que usualmente se le asocia sus aportaciones al mundo de la filosofía, también hizo grandes aportes a la astronomía, en el cual hizo importantes cálculos para determinar los fenómenos conocidos como los solsticios o los equinoccios, haciendo que sea más fácil todavía predecir los eclipses, que, como acabamos de mencionar, anteriormente se asociaban a fenómenos relacionados con la mitología de estas culturas, pero que a partir de aquí adquieren un carácter más, ¿cómo decirlo? Pues más académico, o se observaban ya como un fenómeno propio del universo, ya no a causa de la existencia de diversos dioses. Para hacer un poquito de justicia a la cultura mesoamericana, hay que mencionar a los mayas, el cual también se les asocia mucho con sus conocimientos de la astronomía, producto de las observaciones que ellos hacían al Sol y también a la Luna. En cuanto a sus observaciones astronómicas, ellos tenían una predilección más por el Sol que por la Luna, pero esto no los exceptúa de también investigaciones que hacían en torno a la misma Luna, el cual la asociaban con la fertilidad o con la abundancia. Sin embargo, lo importante de la cultura maya y su aportación hacia la observación cósmica fue la inclinación a sostener que, por el contrario de lo que sostenían otros intelectuales de la parte europea, ellos ya creían que la Tierra no era el centro del universo, sino que habían otras estrellas o otros cuerpos muchísimo más grandes que nuestro planeta, los cuales podrían ser el centro del universo, contradiciendo como bien acabo de mencionar, las antiguas creencias que sostenían por creencias religiosas que la Tierra era el centro del universo. Estas observaciones no las veríamos con Copérnico, perdón. Bueno, ya entrando a la época, por así decir, la era moderna, sobre todo la era moderna europea, como acabo de mencionar, fue Nicolás Copérnico el que realizaría una propuesta formal en la que proponía que la Tierra no era el centro del universo, sino que existían otros cuerpos, como bien acabo de mencionar, todavía más masivos que nuestro planeta, los cuales giraban en torno al Sol, y que no precisamente representaban que era el centro del universo, sino que en sí el universo es un ente todavía más masivo que lo que consideraríamos anteriormente. Johannes Kepler complementó estas teorías asimilando que estos realizaban órbitas, que los planetas realizaban órbitas elípticas, más no circulares, haciendo que todavía los planteamientos sobre el comportamiento de nuestro sistema solar y sobre todo del universo fueran todavía más amplios. Y sin dudas el matemático o el astrónomo más importante, por lo menos de esta época, fue Galileo Galilei, que en 1609 realizaría creo yo es el invento más revolucionario en torno a este tema, que es el invento del telescopio, en el cual a través de un tubo que hacía conjunción con un par de lentes, pudo hacer las primeras observaciones a cuerpos de mayor magnitud que nuestra Tierra, evidentemente, como lo puede hacer el planeta Júpiter y sus lunas mayormente visibles, las cuales son Io, Calisto, Europa y Ganímedes, las cuales se conocerían como lunas galileanas, ya que en 1609 él pudo realizar no solamente estas primeras observaciones, sino que incluso hizo diversos escritos en los cuales denotaba el comportamiento tanto de Júpiter como de sus lunas.
Gracias a estas aportaciones, a día de hoy podemos ver que existen más de 63 lunas en Júpiter, y la misión que se encarga actualmente de analizar el comportamiento de este planeta es la sonda Juno, que fue lanzada, bueno, que llegó fue lanzada en 2012 y llegó a Júpiter en 2016, y esta fue una de las tantas fotos que actualmente está lanzando. Esta foto es del 2017, en la cual está haciendo una importante misión para básicamente analizar el comportamiento de Júpiter. Pero ahora que pasamos más o menos a este tema de la astronomía, hay que hacer un breve impulso a la literatura que inspiraría a los viajes espaciales, ya que la importancia de estas culturas enriquecería no solamente a la creatividad de diversos autores, sino que también a su vez inspiraría ya la propia pregunta sobre si en verdad se puede llegar más allá de nuestro planeta. No sé, no muchos saben que Johannes Kepler, aparte de hacer estas observaciones de acuerdo a la teoría heliocéntrica que sería de que el Sol es el centro por lo menos del sistema solar, también hizo una obra que podría considerarse una de las primeras publicaciones de acuerdo al tema de ciencia ficción. Él hizo una novela llamada Somnium, que fue escrita en 1608, pero no fue publicada sino hasta después de la muerte de Kepler, en la cual relata la historia de un joven de Islandia, el cual durante un eclipse solar y gracias a la ayuda de su madre, realizarían una especie de conjuro para llegar por medio del espíritu hacia la luna. Recordemos que en aquel momento no había tantas tecnologías para conseguir más o menos cómo sería un viaje, por así decirlo, plausible a más allá de la Tierra, por lo cual más o menos esta era la interpretación de Kepler sobre cómo podría uno llegar más allá de la Luna. Entonces podría ser un poco extraño de que él percibía que gracias a un eclipse solar y por medio de cosas mágicas él pudiera llegar a la Luna, pero pues como bien acabo de mencionar, es gracias a que no se contaba con la tecnología suficiente. Estamos hablando de 1608, perdón. Vamos a la siguiente. Otra importante obra que inspiró precisamente a los viajes espaciales sería una que escribió Julio Verne, que se llamaría De la Tierra y la Luna, el cual fue escrita en 1865, en la cual plantearía una de las primeras bases, podría decirse científicas o por así decirlo factibles, en la cual se inspirarían los viajes espaciales, o por lo menos ya tendría una base ya establecida sobre más o menos cómo podría ser posible el viaje a la Luna u otros cuerpos, en el cual gracias a la novela de Julio Verne, él planteó que gracias a una máquina, bueno, en este caso un cañón, de acuerdo a su obra, este cañón estaría impulsado por diversos proyectiles, en el cual harían que este propio cañón impulsaría a esta máquina para que se llegara a la Luna. Sin embargo, en la obra se resalta que al final el proyectil no llegaría a la Luna, sino que se quedaría estancado, haciendo como una órbita así permanente en la Luna, por lo cual al final este viaje no se concretó. Pero como bien dije, la importancia de esta novela sería que ya por fin sería una base inicial sobre cómo serían ya los viajes espaciales. Otra importante literatura viene desde Rusia, en el cual un científico ruso llamado Konstantin Tsiolkovsky, si lo pronuncié bien, él era científico, pero al igual que Kepler también se dedicó a hacer diversos escritos, pero a diferencia de Kepler, él ya tenía más o menos una base ya más amplia sobre cómo podría ser un viaje metodológico encasillado a los viajes espaciales. Verne contemplaba un cañón, pero Konstantin, el cual se le atribuye el título de ser el padre de la cosmonáutica, escribiría un texto en donde se contemplaría un ascensor espacial, y en otras publicaciones ya contemplaba un vehículo transportador para realizar el viaje espacial. En 1895 escribe Sueños de la Tierra y el Cielo, el cual es asociado como el primer escrito asociado tanto a la ciencia ficción
el cual contemplaría una propuesta más realista para realizar un viaje espacial. Con la llegada de estas publicaciones, que como bien dije fueron asociados más a la ciencia ficción, despertaría la curiosidad de científicos reales y también ingenieros reales. Estamos haciendo un salto desde el 1800 hasta ya el siglo XX, precisamente con los inicios y mediados del siglo XX. Llegarían las primeras asociaciones u organizaciones en conjunto, en la cual no solamente se discutiría de este tema, sino que en el cual se realizarían propuestas ya factibles para realizar los viajes espaciales. El primero sería en Alemania, en el cual se creó la Sociedad para Viajes Espaciales, un grupo más centralizado en ingenieros y algunos aficionados a estas publicaciones, el cual ellos realizarían constantes reuniones a lo largo de Alemania y Europa para contemplar cómo podría ser posible un viaje a la Luna o inclusive al espacio como tal. Esta sociedad, por así decirlo, es un gran antecedente, ya que de ahí surgen otras organizaciones ya más serias e inclusive organizaciones ya estatales dedicadas a la propia exploración espacial. Pero en el caso de la Sociedad para Viajes Espaciales comenzó como un grupo de aficionados encasillados para realizar experimentos de acuerdo a cómo podrían ser máquinas que se dedicarían a los viajes espaciales. De 1927 a 1930 realizaron pequeños experimentos en los cuales crearían cohetes caseros para los viajes espaciales. Y de acuerdo a eso harían escritos relacionados a esto. Sin embargo, con la llegada del gobierno de la Alemania nazi, en cuestiones científicas, ellos ordenarían que se disolviera esta sociedad debido a que ellos consideraban que los viajes espaciales eran una pérdida de tiempo, por lo cual ordenaron que mejor se dedicaran a otros temas relacionados más con la guerra y con los conflictos bélicos. Sin embargo, muchos de estos ingenieros que formaron parte de esta sociedad, en los años posteriores formaron parte de organizaciones de otros países dedicadas a los viajes espaciales. Con la llegada después de esta sociedad alemana, llegaría otra organización, esta vez en Inglaterra. Esta se llamaría la Sociedad Interplanetaria Británica, el cual surgió 3 años después de la Sociedad Alemana, la cual opera hoy día. Sin embargo, no funciona como tal, a diferencia de la NASA, que es un organismo estatal. Esta es un órgano que funciona por donativos o por aportaciones filantrópicas. Opera como una sociedad sin fines de lucro. No obstante, este hecho hizo que no fuera absorbida por alguna industria estatal, la cual convierte a la sociedad británica en la más antigua del mundo, ya que actualmente tiene unos 80 años de existencia más o menos. Aquí. El tiempo hoy. Bueno, perdón. Bueno, llegaron otros organismos. Esta es una organización estadounidense que es la antesala de la NASA, pero tuvo que hacer cese de sus operaciones debido a la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí quiero llegada de la llegada de la Segunda Guerra Mundial y los viajes espaciales, el cual impulsó varios artefactos ya encasillados abordar más allá de la órbita terrestre. El más importante fue uno que hizo la Alemania nazi, el cual se conoció como arma de represalia número 2, el cual era ya un cohete que alcanzaba más allá de la órbita de la Tierra. Sin embargo, su propósito al principio fue militar, con el fin de alcanzar bases de los del bando que ellos estaban atacando. Al final, los estadounidenses lograron hacerse con esta tecnología y terminaron por perfeccionarla de manera tal que no solamente ya tendría propósitos militares, sino que ya tendría objeto científico, pero ya una vez finalizada la guerra.
Y ya con la llegada de la Guerra Fría, se impulsó todavía más la carrera espacial, con la llegada del Sputnik, que fue el primer satélite artificial que logró orbitar exitosamente el planeta el 4 de octubre de 1957, en la cual primero, con la ayuda de diversos animales, como por ejemplo perros o inclusive monos, ellos los colocaban para investigar más o menos cómo iba a comportarse un ser vivo a lo largo de la órbita terrestre. De ahí surgirían diversos debates sobre qué tan ético era llevar animales para realizar misiones espaciales y la importancia de usar animales para propósitos científicos. Y bueno, esta es mi parte de la investigación. Pensé que tenía más tiempo. Pues bueno, después de los acontecimientos que les explicó mi compañero y de la Guerra Fría, surgió la creación de la NASA. Esta es una agencia espacial en Estados Unidos que es mundialmente famosa. Es la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, por sus siglas en inglés, que son National Aeronautics and Space Administration. Es la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil. Esto es algo que destacar, ya que anteriormente las agencias espaciales eran bajo fondos militares, todo era administrado por los militares con fines militares en este aspecto, así como las investigaciones aeronáuticas y espaciales. Esta fue creada en 1958 bajo el mandato del presidente en turno, Dwight Eisenhower. Fundó la administración con una orientación marcada de carácter civil, fomentando las aplicaciones pacíficas de la ciencia espacial. El 29 de julio de 1958 se aprobó la Ley Nacional del Espacio y la Aeronáutica, desestabilizando así el antecesor de la NASA, el Comité Asesor Nacional de la Aeronáutica, la NACA. El 1 de octubre de ese año comenzó a funcionar la nueva agencia. Desde entonces la mayoría de esfuerzos por la exploración espacial de los Estados Unidos han sido dirigidos especialmente por la NASA, incluyendo las misiones del Apolo, el aterrizaje de la Luna, la estación espacial Skylab y más tarde el transbordador espacial. La ciencia que emplea la NASA se centra en una mejor comprensión de la Tierra a través de sistemas de observación de la Tierra, avanzar en la heliofísica mediante los esfuerzos del programa de investigación, explorando así los nuevos cuerpos del sistema solar con misiones robóticas avanzadas como la New Horizons, y investigar cuestiones de astrofísica como el Big Bang a través de los grandes observatorios y los programas asociados. La NASA comparte toda información con diversas organizaciones, ya sean nacionales o internacionales, como el caso del satélite Ubuki de la Agencia Japonesa de la Exploración Espacial. Los vuelos espaciales, ya de forma llevadas a la ciencia y no de forma literaria, que podremos expresarlo como el arte, ya que esto es debido al hecho de que en relación a lo del arte y ciencia, toda la literatura pues eran como ilustraciones en ese aspecto, modos de expresar el arte o un mundo científico que hemos visto en las literaturas. Ya en este caso empezó la carrera por la parte científica en el modo de llegar al espacio. Los programas no tripulados lanzaron sus primeros satélites artificiales americanos en órbita terrestre para los fines científicos y de comunicaciones, y sondas científicas con el objetivo de explorar los planetas del sistema solar, empezando con Venus y el planeta Marte, incluyendo un programa para estudiar los planetas exteriores. Los programas tripulados enviaron a los primeros americanos en órbita terrestre baja y ganaron la carrera espacial contra la Unión Soviética, haciendo alucinar a 12 hombres en el satélite terrestre desde 1969 hasta 1972. El satélite terrestre, como todos conocemos, es la Luna, que fue la carrera por la Luna, podríamos definirlo así. Gracias al programa del Apolo, desarrolló un transbordador espacial semi-reutilizable. Opera en la Estación Espacial Internacional y en cooperación con otras naciones, incluyendo a la Rusia postsoviética. México no se quedó atrás. El concepto del organismo espacial se empezó como a fomentar durante la segunda mitad del siglo XX. Todos querían llegar como dejar en la utopía la posibilidad de que también nosotros como país llegáramos al espacio. Esto
pues pasó por diferentes contextos políticos, por ende, como todos sabemos, teníamos un partido hegemónico en ese tiempo. Esta idea de los indicios surgió para la creación de una agencia espacial nacional como tal. Estos se dieron en la década de 1994. La Sociedad Espacial Mexicana, la SEM, una organización con fines de lucro, entró entonces en vigor con el titular del Ejecutivo de ese entonces, que fue Ernesto Zedillo Ponce de León, y la Comisión de Energía del Congreso de la Unión. Una propuesta para la creación de la energía. Un grupo de académicos mexicanos manifestó el dicho interés ante la vida en los distintos planetas del sistema solar. El término extraterrestre se refiere al hipotético tipo de vida que puede existir fuera del planeta Tierra y que no haya sido originado en este. Una porción creciente de la comunidad científica se inclina a considerar que puede existir algunas formas de vida extraterrestre en lugares donde las condiciones sean propicias, aunque generalmente se considera que probablemente tal vida exista solo en formas básicas. O sea, no puede que no sea, ¿cómo decirlo?, una persona como nosotros, pero pueden ser microorganismos o cualquier tipo, así a nivel celular o microcelular, como todos sabemos. No puede limitarse así como formas de especie, puede que hasta sean así moléculas tan pequeñas que ni nosotros notemos, pero pueden estar presentes ahí. Estas dos hipótesis no son mutuamente excluyentes. Como mencioné, esto se toma en consideración que pueden ser bacterias, posición mayoritaria, hasta otras formas de vidas evolucionadas que pueden haber desarrollado inteligencia de algún tipo. La disciplina que estudia esta viabilidad y posibles características de la vida extraterrestre se denomina como exobiología. Que fue terminando. Ya no me suelto. Bueno, empezamos con la literatura sobre los extraterrestres. Hubo un cambio dramático en el pensamiento de la intención del telescopio y el heliocentrismo, que una vez que quedó claro que la Tierra no era meramente un planeta entre innumerables cuerpos en el universo, la teoría de la vida extraterrestre comenzó a convertirse en un tema en la comunidad científica. Uno de los primeros fue el filósofo italiano Giordano Bruno, que argumentó en el siglo XVI que para un universo infinito en el cual todas las estrellas estuvieran rodeadas de su propio sistema planetario, habría otros mundos, no menos virtud ni una naturaleza distinta a la de nuestra Tierra, y como la Tierra contiene animales y habitantes. Esta posibilidad era una trivialidad del discurso educado durante el siglo XVII, aunque con el poema del Paraíso Perdido, Milton empleó cautelosamente este tema cuando el ángel sugiere a Adán la posibilidad de vida en la luna. Este es El Paraíso Perdido de John Milton. También el género de la ciencia ficción en el siglo XIX cobró vida con Julio Verne, con su novela Alrededor de la Luna en 1870, que también ofrece una discusión de la posibilidad de la vida en la Luna, pero con la conclusión de que es estéril, y La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Pues bueno, para resumirle los enfoques científicos, debido a que el fenómeno por el momento no carece de la ciencia. ¿Por qué? Porque al no haber suficientes datos no puedes sacar una investigación científica en ese aspecto, al no tener como formas de demostrarlo. Hay muchas preguntas acerca de cómo puede ser la vida extraterrestre para las que la ciencia todavía no tiene respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la vida evolucione y hasta qué nivel de complejidad, ya sea unicelular, pluricelular, inteligente, tecnológicamente avanzada? ¿Qué condiciones requiere la evolución de la vida y otras que hasta ahora generaban dudas, como podrían que no estén basados a base de carbono? Se ha demostrado que el silicio no permite formas de vidas complejas y menos que sean proclives a evolucionar. Y pues terminé. Bueno, muy bien, pero hay siempre una pregunta que es: ¿y para qué pensar salir del planeta Tierra? ¿No? Las explicaciones son tan variadas, o la razón que se aduce para pensar efectivamente en los viajes espaciales siempre son muy variadas. ¿Por qué ir a la Luna, no? ¿Por qué pensar en ir a otro planeta?
Y si ustedes van mirando las razones que se dan, las razones son totalmente diferentes unos y otros. Hay diversas racionalidades. Entonces, es una cuestión como fueron algún tipo de exploraciones, ¿no? Venir a América, ya saben que no era la intención, sino ir a Asia y era el comercio. Pero fuera de eso, ir a los polos, ¿por qué ir a los polos? Era una cuestión que estaba... Es la exploración del mundo como tal, es como descubrir nueva vida en el mundo. Sí, de ahí que el arte a veces sea el gran acicate para muchos de estos grandes proyectos científicos, no es una explicación. Pues cómo comenzó, bueno, cómo se descubrió el continente americano, por la búsqueda como de la civilización, o sea, como la utopía suprema en ese aspecto. Se empezó a explorar el mundo, después de que se descubrió también el hecho de que no éramos el centro del universo como se tenía en las teorías durante todo el siglo XV y XVI, pues obviamente fue como esa curiosidad de saber, ¿y qué hay más? ¿Hay alguien superior a nosotros? ¿Son inferiores a nosotros? En ese aspecto es como la búsqueda de dar respuesta de qué nos ha sentido como personas en ese aspecto. Bueno, entonces, Isis y equipo. Vamos a comenzar hablando por qué es el ADN. Bueno, el ADN o ácido desoxirribonucleico, es una molécula que lleva la información genética de un organismo. Pues su nombre viene o se designa por su estructura, ya que tiene una parte central como el azúcar y el fosfato. Y estas están entrelazadas por unas moléculas llamadas bases. Bueno, todo esto hace referencia al azúcar y al nucleótido, que es el ácido formador del fosfato y una base nitrogenada. Bueno, ¿y quién descubrió el ADN? Pues la molécula del ADN fue aislada por primera vez por el médico y biólogo suizo Johann Friedrich. Fue un 26 de febrero del año de 1869, donde él detectó la presencia de un precipitado desconocido durante sus experimentos sobre la composición química de los leucocitos o los glóbulos blancos. Toda esta información estaba presente en vendajes quirúrgicos, porque él estaba estudiando justamente estas células obtenidas de la pus de las vendas quirúrgicas. Posteriormente fue su aprendiz, Richard Altman, quien le dio como tal el término a esta molécula de ácido nucleico. Posteriormente, después de varias situaciones, como que varios estudios, como que no se obtenía mucha información, y fueron precisamente James Watson, el biólogo molecular y genetista estadounidense, junto con el biólogo molecular británico Francis Crick, quienes descubrieron esta parte de la doble hélice del ADN. Dicho modelo molecular helicoidal doble en el ADN fue considerado como uno de los mayores avances en el siglo XX, lo que les otorgó a ellos en el año de 1962 el Premio Nobel de Medicina. Pero pues bueno, antes de ellos, antes de James Watson y Francis Crick, estuvo Rosalind Franklin. Ella fue una química cristalógrafa inglesa que realizó pues una contribución muy importante en esta parte del descubrimiento de la doble elipse del ADN, ya que fue ella la primera en obtener una fotografía de la estructura como tal del ADN, lo que permitió descubrir que tenía una forma helicoidal. Ahí se puede observar un poquito la imagen. ¿Y cómo está compuesto el ADN? Pues el ADN tiene dos cadenas que se entrelazan entre sí, formando una espiral que es muy parecido a una escalera de caracol. A esta se le llama hélice. Pues bueno, cada hebra tiene una estructura conformada por grupos alternos de azúcar, que es lo que mencionaba hace un rato, que es la desoxirribosa,
y fosfato. Bueno, pues cada una se une por 4 bases. La primera de ellas es la A, bueno, está en color naranja con una A, que es la adenina. La de color azul con la C, que es la citosina, perdón. La G con un color verde, que es guanina. Y finalmente la T en color gris, que es la timina. Bueno, pues dichas hebras se conectan con enlaces químicos, o en otras palabras con puentes de hidrógeno. En las bases como conformadas por la adenina y la timina, que sería la segunda, que es con naranja con gris, están unidas por un doble enlace de hidrógeno, mientras que las que están abajo, que son la citosina con la guanina, tienen 3 puentes de hidrógeno. Y bueno, ¿por qué la molécula del ADN tiene una doble hélice? Pues la doble hélice se forma debido a que la molécula del ADN está formada por 2 hebras entrelazadas que se enrollan entre sí, que es lo que comentaba hace un momento. La doble hélice es una molécula rígida con una longitud inmensa y un diámetro pequeño. En dicha estructura se pueden observar surcos mayores y surcos menores. Ahí lo podemos observar en la imagen. La parte de los surcos mayores tienen una longitud más inmensa y un diámetro mayor, mientras que el surco pequeño tiene un diámetro más pequeño. Por si lo pueden observar, el surco mayor tiene una longitud más amplia, es más profundo, mientras que el menor es más corto, y así se van intercalando uno con otro. Y bueno, pues finalmente, como lo mencionaba casi al inicio, pues el ADN tiene mucho material genético. Entonces, pues justamente el ADN de los humanos tiene aproximadamente 3.000 millones de bases, como las que les acabo de explicar. Y el 99% de esas bases son exactamente igual en todos los humanos. Solo el 1% de esas bases son las que definen ciertas características específicas de cada individuo, como lo podrían ser pues nuestro color de ojos, el color del cabello, la forma del cabello probablemente, también específicamente el tono de piel, entre otras, ¿no? Y pues estas características en específico son las que nos hacen únicos, ¿no? A comparación de los demás. Bueno, yo voy a explicar, voy a abordar más o menos el tema del racismo y la discriminación, pero para eso voy a empezar con el uso del ADN en el racismo. A lo largo de la historia, algunos han utilizado la ciencia del ADN para justificar teorías racistas, argumentando que ciertos grupos son superiores o inferiores, basándose en su genética. Y esto ha llevado a abusos como la eugenesia. Esto quiere decir que, por ejemplo, la ciencia ha tratado de separar como en grupos a las personas de acuerdo como a sus genes, ¿no? Una persona tiene genes que es más inteligente que la otra, entonces lo separamos a un grupo. Esto quiere decir, la siguiente, por favor. La eugenasia. A principios del siglo XX, la eugenasia utilizó conceptos genéticos para promover la idea de que ciertos grupos étnicos o raciales eran superiores o inferiores. La eugenasia se practicó, un ejemplo, en el Holocausto después de la Segunda Guerra Mundial, que trataron de deshacerse de las personas que tenían otras creencias religiosas, como los judíos. Pues esto con el fin de deshacerse de esas ideas y quedarse con una sola. También pasa en que a lo mejor unas personas son más inteligentes que otras, entonces tratan de deshacerse de las personas que son menos inteligentes, ya que estos tratan de enaltecer o a lo mejor más como que
la inteligencia, o sea, como que esté más, más inferior tal vez. Los defensores de la eugenasia buscaron controlar la reproducción para mejorar la población, lo que llevó a la esterilización forzada de miles de personas consideradas genéticamente defectuosas en varios países. Es lo que mencionaba hace rato de lo que sucedió en el Holocausto. Siguiente, por favor. La reinversión del racismo en el siglo XXI. En el capítulo 6, Biodiversidad Humana del libro superior El retorno del racismo científico por Angela Saini, se estudia la idea de la diversidad humana y cómo se ha ido distorsionando a lo largo de los años para así justificar el racismo y sus teorías. Bueno, la ciencia ha tratado de crear varias ideas acerca de como que los diferentes tipos de personas que hay y de los diferentes genes que hay, pero esto se ha ido malinterpretando a tal grado de llegar a discriminar a las personas por cómo son, por su estatura, por su color de piel, si están delgados, si están gordos. Siguiente. Saini analiza cómo la ciencia moderna muestra que la variación genética dentro de la especie es compleja y que las diferencias que existen entre los grupos no pueden ser fácilmente clasificadas en categorías raciales. O sea que no tiene por qué haber división de grupos solo porque una persona es diferente a la otra, y pues se han creado diferentes ideas de que un color de piel es más superior al otro color de piel, entonces eres como de hasta abajo, y si eres de otro tono de piel, pues ya estás hasta arriba. La siguiente. El proyecto Genoma Humano. Demostró que el 99.9% del genoma humano es idéntico en todas las personas. Esto significa que entre las supuestas razas son mínimas y que las variaciones genéticas que existen se distribuyen de manera continua, por lo que no corresponden a categorías raciales. El proyecto Genoma Humano se creó en 1990, que el fin era estudiar como todos los genes que hay en el genoma humano. Esto tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que podían encontrar como las enfermedades que podían existir después, y así encontrar como una cura o evitando estas enfermedades, ¿no? Una de las contras es que pues como que hay más inseguridad entre las personas, ya que con esto pueden ir creando ahorita como que si quieres un hijo que sea inteligente, que sea de ojos de color azul, pues ya puedes como que acudir a la biología molecular para que te crea este tipo de hijo que tú quieres, ¿no? Entonces aquí surge también la discriminación. Siguiente. El capítulo del libro anterior que acabo de mencionar aborda cómo las áreas de la ciencia y la genética continúan intentando encontrar diferencias raciales, lo cual contribuye a ideas racistas, es lo que mencioné hace un rato. Por lo tanto, Saini critica el modo en que estas investigaciones pueden ser influenciadas por prejuicios y cómo falta de diversidad entre los científicos pueden llevar a interpretaciones erróneas de los datos genéticos. Siguiente. La investigación genética contemporánea. Se destaca cómo algunos científicos utilizan la genética para intentar demostrar la existencia de razas biológicas. Por ejemplo, se señala cómo ciertos estudios han intentado vincular características como la inteligencia o los comportamientos sociales a diferencias genéticas entre grupos étnicos, y se argumenta que esas investigaciones suelen ser malinterpretadas. Es igual lo que mencioné desde el inicio, que intentan clasificar a las personas en grupos, encontrando como que justificándolo con que es que esta persona tiene un gen de inteligencia, esta tiene un gen de que a lo mejor va a ser muy, no sé, como que analiza bien las cosas, ¿sí?
Siguiente. Y por último, toda persona tiene un lugar donde puede ser valorado en la sociedad en la que vive, solo que la ubicación es diferente para cada cual. Zaini dice respecto a ello que el hecho de que la raza no tiene un fundamento biológico claro y que las diferencias visibles como el color de piel son adaptaciones a factores ambientales y que esto no indican divisiones en la especie humana. Ajá, o sea, quiere decir que las personas tienen a lo mejor un tono de color por el país o la región donde se encuentren. No quiere decir que a lo mejor sea una persona inferior, ¿no? Sino simplemente se adaptó de donde proviene. Solo es eso. Ese es el argumento de la novela Un Mundo Feliz. O sea, ¿cómo haces que el mundo sea feliz? Que no haya lucha de clases, que no haya conflictos, y entonces todo el mundo nace de acuerdo a lo que tú estás, a lo que tú pusiste, y toda persona tiene un lugar que puede ser valorado, pero que es diferente. Bueno, ahora vamos a la parte del ADN y la creación artística, que todo esto parte a partir de 1953 con el modelo de Watson y Crick, que es el que ha sido utilizado y seguirá siendo utilizado en muchas obras artísticas. Pero la doble hélice no siempre estuvo conectada, desde tiempos como en Babilonia o también en, digamos, tiempos europeos, porque se me fue. Este es el Vaticano. Ajá, en el Vaticano estaban con la doble hélice. La doble hélice aparece en forma tridimensional y, como les digo, ha sido utilizada desde tiempos remotos, pero pues como en estos casos o en algunos casos actuales no tiene una conexión con la doble hélice, que ya es muy vinculada con el ADN. En otros casos era conocida o se veía como que transmitía un movimiento continuo o que era como un camino hacia lo elevado o a lo divino. Pero entonces cuando veamos doble hélice en muchas obras no siempre está conectada con el ADN. Sin embargo, la creación, la revelación del ADN fue algo impresionante para un artista que lo plasmó en muchas de sus obras de arte, como lo fue de Dalí, e incluso él declaraba que con las declaraciones de Watson y Crick sobre el ADN es la prueba verdadera de que para él existe Dios. Y el ADN, a partir de su descubrimiento, fue uno de los principales íconos al que le rindió un culto religioso. Esta es una de las primeras obras que plasmó con algunas con la secuencia del ADN, la cual llamó El Gran Masturbador, con un paisaje surrealista con DNA. Al fondo pueden ver a su esposa Gala, que era también una de sus grandes inspiraciones, pero también lo empezó a hacer el ADN o el ácido deoxirribonucleico, porque en muchos sentidos él decía que la doble hélice significaba los brazos de Dios o también un camino hacia lo divino, como las escaleras. Por ejemplo, en esta menciona que es la escalera de Jacob, la escalera heliorizada por donde suben los ángeles, que está inspirado en el ADN. Aquí no se ve bien, pero la parte que decía mi compañera, donde estaban los núcleos del azúcar y no sé qué, para él eso era la representación de los ángeles. Y las dobles hélices en las que eran las escaleras a caminar a lo divino. Esta otra es un homenaje que le hizo a los descubridores del ADN, que fueron Crick y Watson, y él tuvo una relación muy estrecha con Watson. Se dice que hasta tuvieron reuniones y demás. Y mientras Dalí mencionaba que esta era la evidencia de que él veía a Dios a través de esto, Watson decía, pues el descubrimiento del ADN tiene que ver todo menos la creación de Dios. Y entonces es aquí donde se ve la interpretación de lo que va haciendo uno, tanto en el arte como en la ciencia. Cada uno lo va interpretando a su manera. Mientras el artista se inspiró grandemente y dijo, esto es Dios, y aquí me están demostrando a un Dios con lo que estoy evidenciando y lo puedo ver así, el científico dijo, pues con esto se está mostrando que la creación divina y la existencia de un Dios o de algo más allá realmente no existe.
Y le podrías regresar, ajá. Y como les decía, era tanta su admiración, porque Dalí no solamente fue como de, ay, vi el ADN, me interesó y ya. Él ya tenía un interés continuo por las ciencias, estuvo interesado, ay, por aquí lo tengo. Estuvo interesado en la metafísica y también en la física en general, pero no fue tanta la inspiración que tuvo como en estas obras de arte que se pueden ver plasmadas. Ajá. También Dalí no solo hizo pinturas, también hizo alguna que otra maqueta con su interpretación del ADN, pero también esta hacía homenajes ya también porque ya estaba involucrado en el mundo de las ciencias, lo metían, digamos que lo metían ahí de oyente nada más, pero él siempre trataba de hacer interpretaciones o de mostrar cómo él veía toda esta exponencia que hacían de las ciencias y cómo hablaban de esto. Pero no solamente Dalí ha tratado el ADN, sino también en la arquitectura se ha podido ver y en otras obras. Por ejemplo, esto está en Singapur, que incluso se llama el DNA Bridge, donde está claramente inspirado en el ADN, pero también hay artistas que han cruzado en su interpretación de cómo ha sido el mundo, en una pintura rupestre y con técnicas rupestres de pintura, ha puesto la secuencia del ADN y la ha mostrado de distintas maneras, donde él dice que en sus obras trata de hacer una conexión en lo de antes y en lo de ahora, tratando de juntar los dos mundos que es la actualidad. La siguiente. Esta escalera sí está inspirada en lo que hicieron Watson y Crick. Es una escalera de doble hélice en el Jardín Botánico de Perth, en Australia. Y obviamente no solo nos vamos a ir a la arquitectura y a las pinturas, sino que también hay, por ejemplo, que muchos lo critican si es una obra de arte, ¿no? O cómo se ve visto esto, que es un récord Guinness donde hicieron la doble hélice viviente, un laboratorio, puso a todos sus empleados a romper un récord Guinness y todos traían camisas de diferente color, donde hicieron la doble hélice más grande hasta ahora. También podemos ver otras obras de arte, esculturas como el ácido simulacro en el Museo de las Ciencias en París. Y hay otras artistas más recientes, por ejemplo este que se llama ADN de Mujer, de Sonia Benítez, donde ella está haciendo su interpretación de que obviamente ella interpreta la esencia de una mujer, así, esa es su interpretación de ella, la esencia de una mujer se ve así. Cambia, pero obviamente no toda la inspiración en el ADN está tan plasmada en la figura de doble hélice. También hay experimentos y demás que se ha llamado el bioarte, y uno de estos proyectos se llama el Genoma 23, que se centra en la creación y desarrollarte personalizado con tu perfil genético de cada persona mediante el uso de técnicas moleculares, algoritmos y shalala, shalala, shalala. Yo me metí a la página de esta empresa y por $723 te mandan un tubito para que te saques tu muestrita de saliva o de poquito, mandes un cabello, se lo mandas y ellos con sus técnicas y demás plasman esas garabateadas de color. No explican bien cómo es que el color representa qué de ti o demás, pero muestran varias obras donde todas son muy parecidas. Tiene la conexión que ver con que el ADN entonces 99 puntos tantos parecido, pero ellos le dan esa interpretación y lo han hecho de esta forma. Así que si tienes $720 pueden tener una escultura tan magnífica como esa. ¿No? Bueno, y también ha habido casos donde a partir de música de los lo llaman música de los genes. He estado analizando un poco esta parte porque no encontré la música, sino encontré gustos de las estrellas. Solo han sacado partituras y he visto partes donde hasta matemáticos empiezan a hacer la conexión de que las sílabas, así de do, re, mi, fa, sol, la, si, tienen una conexión con la parte de los 4 componentes de estas cositas de los azúcares y demás, y empiezan a hacer su interpretación de así se escucharía algo. Si ponen a buscar en YouTube, no les sale más que música de esa como tipo para dormir, que suena
y así. Y en investigación encontré un artista que se supone que sacó música inspirada en eso y que lo había sacado, pero la buscas en YouTube o Spotify y no hay nada. Es el sonido 13, ¿no? Ajá, algo así. Ajá. Y Fue luego hay mexicano uno que se que llamaban lo inventó. glóbulos rojos y no aparecían, solo aparecen las partituras. Y esa es una de esas. Y bueno, también como lo hemos visto, el ADN no solo ha inspirado a las obras de arte, a Dalí y a otros tantos artistas, sino también, y creo que es la forma más clara de ver la imaginación del individuo, ha inspirado a muchas películas. Por ejemplo, todos hemos visto Parque Jurásico, cómo sale esto, cómo empiezan a clonar los dinosaurios a partir de muestras que se encontraron en huesos y demás. ¿Qué es esto? El ADN. Y a partir de estas muestras empiezan a hacer experimentaciones. Un caso más allá de una película donde hacen esto es con Avatar. Se supone que es la mutación científica del ADN de un avatar y un humano. También ha habido algunas novelas, cómics, por ejemplo X-Men también va basado mucho en el ADN y la mutación científica. Spider-Man es un claro ejemplo también de cómo se utiliza el argumento del ADN, que es algo científicamente verdadero, y se transversa y se usa la imaginación o la creación artística del individuo para poder sacar obras, algunas de arte, unas obras que se pueden definir que son de arte, otras que dices realmente están creando eso. Y también una de las inspiraciones de las que partimos fue la película Gata. De esta película donde estaban hablando justamente una parte del racismo, igual de quiénes eran seleccionados, si realmente por, digamos, lo natural, que es la fecundación de un óvulo y sale un humano, o ellos genéticamente los van modificando para sacar un hombre perfecto o un humano normal. Y los hombres perfectos eran los que tenían los puestos altos, los hombres normales eran los que se quedaban abajo en la cadena. Entonces en esta película podemos ver realmente dos partes, la parte del racismo y la parte de la creación del ADN, que tal vez no era racismo como tal porque no habla de colores y demás, pero la división de poderes de la que se habló anteriormente. Bueno, principalmente aquí les voy a presentar el ADN y el arte. Principalmente comencemos con la interpretación y el significado del ADN en el arte. Cada obra de arte puede tener una interpretación, tanto como del ADN. El ADN en la manera igual, pues es interpretado en diferentes formas, tanto sean biológica, medicina o genética. Cada interpretación revela una herencia y un significado, tanto como identidad. En la evolución y la transformación del ADN ha sido diferentes maneras, interpretaciones y perspectivas. En el arte ha evolucionado con el tiempo, reflejando cambios culturales y sociales, tanto como en el ADN, como hablábamos con mis compañeras. Cada interpretación del ADN tiene sus factores y facciones en una persona o animal, por así decirlo. En las personas, socialmente, el ADN es interpretado como en clases altas, bajas y medias, ya que sea anteriormente, pues en los siglos XIV, XV, era interpretado por acciones de racismo o acciones de clases, pues, económicas, por así decirlo. Era interpretado por las personas morenas, por así decirlo, eran de clase baja, esclavos o etcétera. En las clases altas, pues eran personas de color blanco, por así decirlo. Y bueno, en cada adaptación y entorno del ADN socialmente hemos evolucionado, ya que hoy en día, como pueden interpretarlo en arte, puede ser en estas imágenes. Se interpreta por artistas en los cuales el ADN se forma cruzado y en un entorno social, hoy en día está interpretado por medio de personas que estamos socialmente equilibradas. La diversidad y la originalidad del ADN. El arte se manifiesta en una variedad infinita en estilos, géneros, mientras que en el ADN muestra una inmensa diversidad entre especies y entre ellas variaciones genéticas. Son como las diferentes técnicas artísticas que permite cada creador expresar su visión del ADN. Como pueden interpretarlo aquí en diferentes formas, el ADN se está interpretando en obras de arte diferentes. Como aquí podemos ver esculturas de arte que son de metales, que son cruzadas, o desde una maqueta que se puede observar que son por medio de unicel pintadas, o de igual forma por medio de tablas que están pintadas, cruzadas,
Y así cada ADN como el arte son expresiones complejas de información y creatividad. En una persona, como a simple vista podemos ver, un arte, pero expresada en un simple vista en cruzadas, pero realmente tiene un significado como el ADN. Cada ADN tiene su especialidad en específico, como creador en el artista. Relatos genéticos del ADN. Bueno, en algunos artistas crean relatos basados en el ADN por perspectivas de las personas. Como podemos ver en la imagen, tiene diferente ADN esta persona. ¿A qué se refiere con ADN? Bueno, pues por ejemplo el cabello de color oscuro o tanto rubio, diferente tipo de cejas, color de ojos, tamaños y pues formas en las que tiene la perspectiva de las caras. Aquí podemos observar un poco de arte en una artista que se llama Heather Dwyer Hamburg. Es asociada hacia relatos escultóricos, perspectivas hacia personas, que crea su arte por medio de chicles y colillas de cigarro. Como no se puede ver a simple vista, porque nada más lo dejé como en gris, haciendo como una representación de que como que se va modificando cada vez el ADN, como que se deja ya lo anterior, lo pasado, y ahorita ya es como que más como lo que vas a exponer del racismo y la discriminación. Y bueno, creo que eso sería todo de nuestra parte, de nuestra exposición. Que el común denominador es guerras, control y bueno, en cada una de las versiones se explica cómo llega a ese momento, pero básicamente es que conforme va avanzando él se da cuenta que en un momento dado, por ejemplo, está en un volcán o está en un punto en el cual no puede detener el tiempo porque si no, ahí se muere, ¿no? Entonces, hasta que se dan las condiciones adecuadas, se detiene el tiempo y bueno, ya aparece hasta este momento. Bien, él como tal logra ver la evolución. Es decir, la evolución que le llaman geografía, pues, es muy lenta, se va dando con el paso de los siglos. Y si bien cambia la Tierra, también cambió los humanos, ¿no? En este caso, él observa que hay dos tipos de humanos, ¿no? Están los terrestres y los subterráneos. Aquí la pregunta sería, por parte de los directores, es justificar por qué viajar en el tiempo, ¿no? Básicamente, en el caso de Paul dice que hay un interés científico. El autor quiere viajar al futuro porque quiere saber qué le depara el futuro, o en un momento dado regresar al pasado para cambiar lo que no le gustó. Y en el caso de Wells hay un interés que es salvar a su novia, quien muere. Aquí, si nos damos cuenta, existe un conflicto de interés muy fuerte, es decir, él quiere cambiar el pasado porque él desea que su novia siga viviendo. Aquí dice, el universo no se lo permite. Entonces aquí entraremos, ¿cómo que el universo no se lo permite? ¿Realmente podemos cambiar el pasado? Bueno, pues es algo que más adelante lo veremos. Durante el trayecto del viajero del tiempo, él es lo que observa. Básicamente son holocaustos, ¿no? Es decir, guerras entre naciones, destrucción. En este caso, en el caso de Wells, él narra cómo los humanos viajan a la luna y quieren tener asentamientos humanos. Estos asentamientos humanos generan detonaciones en la luna y la destruyen. Entonces, al destruir la luna, se ve afectada la gravedad entre la Tierra y la misma, y genera que la Tierra pues entre en un conflicto y se generan los desastres naturales. En este caso, ellos indican que los volcanes entran en erupción, se contamina el ambiente y bueno, durante el paso de los siglos la Tierra se restaura. Entonces, llega el momento en que pasando los miles de años se logra la restauración, por lo tanto la Tierra vuelve a entrar en un ciclo en el cual se estabiliza y bueno, volvemos a tener una Tierra libre de contaminantes, smog, y la vegetación y como tal la naturaleza se abre camino.
Pero bueno, si bien la naturaleza se restablece y genera nuevas condiciones, también lo que se observa es que los humanos evolucionan. Entonces, la manera en que los diferentes, como lo visualiza tanto Paul como Wells, es que los Eloi, que son terrestres, son unas personas independientes, las cuales pescan, recolectan los frutos y construyen sus viviendas. Básicamente ellos toman sus propias decisiones. Pero en el caso de Paul, por ejemplo, él se apega mucho a la novela y los ve como seres más frágiles. Básicamente su comunicación es muy limitada, pero son totalmente dependientes. Y algo importante que ellos toman es que no tienen como tal un libre albedrío. Yo ayer vi otra película que se llama Los Feos, que básicamente toman este punto que es el libre albedrío. Lo que hacen es, se llaman Los Feos porque una vez que llegan a cierta edad, todo lo que ellos se visualizan como belleza física y mental, salud, etcétera, es corregido. Pero entre ello, las personas que deciden hacer ese tipo de operaciones generan ciertas lesiones en el cerebro, en el cual truncan su libre albedrío, de tal manera que son como robotcitos, ¿no? Entonces son personas que no toman decisiones. Así es justo como los ve en el caso de Paul. Ahora, los Morlocks, bueno, son subterráneos, y en el caso de ellos, debido a que viven en cuevas, pues bueno, tienen ojos grandes, como lo visualizan allá, ¿no? Son ojos grandes, dientes fuertes y como tal son muy atléticos y pues básicamente son la gente que trabaja, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Wells, sí, con el presupuesto se observa pues, alguien más estilizado. Sigue la misma lógica de la novela original, pero es mucho más realista, ¿no? En la primera, en la de Paul, se ve muy simple, ¿no? Personas que tienen casi trajes burdos, ¿no? Ahora bien, eso es como tal la sociedad, pero ahora la pregunta sería, la visión de ambos directores es distinta. Por ejemplo, en la primera imagen, la chica que se está ahogando cayó al río, se llama Wina. Ella, al caer al río, nadie la ayuda. Básicamente sus compañeros están arriba viéndola y pues, si se salva a todo dar, ¿no? Eso es en gran medida porque son seres que no, bueno, son humanos que no tienen, como tal, no toman decisiones y simplemente para ellos la vida va pasando. Pero en la siguiente imagen, Wells no toma ese enfoque. Él dice, no, los humanos sí tienen esa capacidad de tomar sus propias decisiones. Tanto así que en la última imagen, Wells muestra cómo estos humanos Eloi trabajan, hacen sus propias herramientas, cazan, pescan, recolectan, pero todo en una comunidad. Básicamente viven en un colectivo. Todos trabajan, todos se alimentan y construyen sus propias viviendas, etc. En el caso de Pal, dice, no, los humanos a la hora de comer llegan, se sientan y la comida está servida. Ellos se alimentan, no discuten, no nada. Al momento que suena una alarma, ellos saben que tienen que dirigirse a una esfinge, que es un templo. Entran y lo único que saben es que no sale. Quien entra ya no regresa. Entonces, y eso en gran medida es debido a que ellos simplemente, prácticamente actúan por instinto, ¿no? Entonces, en la tercera imagen lo podemos ver. En esta visión de Pal, realmente lo que yo visualizo es como tal una lucha de clases. Es decir, los Eloi podemos pensar que son los caciques. Ellos tienen toda la mano, se alimentan y se despreocupan de todo, de la ropa, calzado, todo lo que sucede a su alrededor, para ellos está resuelto, ¿no? Y en el caso de Wells es todo lo contrario, ¿no? Entonces aquí la pregunta es quiénes trabajan, quiénes están haciendo los zapatos, quién se preocupa por todo. Pues en este caso serían los Morlocks. Los Morlocks son quienes viven bajo la tierra y prácticamente es la clase trabajadora.
Entonces, como todo en esta vida cuesta, pues el precio que ellos tienen que pagar pues es su vida, ¿no? Debido a que los Morlocks sí se alimentan de carne, que en este caso es de parte de los Eloi, y por ello es que esos nutrientes y demás les ha ayudado a desarrollar su cerebro, la fuerza, por eso son muy atléticos. Lamentablemente, a pesar de que ellos también viven como una comunidad, también son controlados por otro tipo de clan de Morlock, que son humanos que evolucionaron y bueno, tienen el control mental. Entonces, básicamente ellos controlan no solo a los Morlocks, sino también a los Eloi. Muy bien, hasta el momento has hablado de tiempo, pero en realidad el tiempo es un concepto que desde la antigüedad ya se tenía presente. Por ejemplo, Parménides, Heráclito, y no solo ellos. Si analizamos, hay una cadena enorme de pensadores, filósofos, que ya habían dado una concepción del término. Por ejemplo, en el caso de ellos dos, decían que era una realidad constante o realidad en constante cambio. Si se dan cuenta, tiene mucho sentido, ¿no? Es intuitivo la descripción. Tomás de Aquino tomó esos conceptos y dijo, sí, pero ojo, es una creación divina. Estoy de acuerdo contigo, pero fue una creación divina. Y en el caso de René Descartes, bueno, él ya vino a poner un poquito más de desorden en las ideas que habían predominado durante siglos. En el caso de René, bueno, él decía, no es una creación divina, sino más bien es algo inherente del universo. Es decir, el universo es una propiedad física. Entonces aquí ya viene a contradecir un tanto lo que ellos decían, pero lo que es antes de Albert Einstein, lo que sí se mantenía como algo, digamos, predominante, o el concepto que definía esa sensación, bueno, lo que nosotros vemos como una percepción de que el tiempo es algo que va avanzando. Yo estoy aquí, camino, un segundo después, un minuto después, tiene sentido, ¿no? Todo lo que ellos decían. Entonces, digamos que aquí lo que marcaba todo esto era que un tiempo absoluto. ¿Qué es el tiempo absoluto? Imaginemos que yo estoy aquí con un reloj, hay otra persona en China, otra en Francia, otra en la Luna, otra, no sé, en alguna constelación lejísima, y todos aquí vamos al reloj al mismo tiempo. Entonces, al pasar un minuto, todos en cualquier parte del universo vamos a medir un minuto, y eso es tiempo absoluto. Ajá, es decir, todos tenemos el mismo tiempo. No importa que, por ejemplo, en Inglaterra, que están desfasados 7 horas, por ejemplo, o 6 horas, etcétera, pero todos detectamos un minuto. Eso es tiempo absoluto. Incluso Newton, toda su teoría lo concibió así, porque él era una persona muy religiosa. Además era un observador nato, por lo tanto, él decía, sí, tiene razón, el tiempo es algo que va avanzando al mismo tiempo. Yo me muevo a otro país o a otro lugar y para mí el tiempo sigue siendo igual. Entonces, ese concepto fue el que se acuñó hasta ese entonces. Llega Albert Einstein y bueno, él rompe totalmente el paradigma y dice, no es cierto, el tiempo es relativo. Ahora, cuando él genera sus postulados, bueno, traía detrás un peso muy fuerte, ya que la mecánica de Newton es tan eficiente y tan efectiva que hasta la fecha los cohetes que se envían a la Luna y demás siguen utilizando esa mecánica de Newton. O sea, todo se puede explicar con la mecánica de Newton. Entonces, ¿por qué pensar que lo que dice Albert Einstein es incorrecto? Bueno, podemos demostrarlo en los satélites. Los satélites que giran alrededor de la Tierra, ellos van a una velocidad muy alta. Sigue siendo, a pesar de que es muy alta, sigue siendo baja, ¿no? Pero existe un desfasamiento en el tiempo, de tal manera que si esos satélites no consideraran la relatividad de Einstein, la ubicación que nos daría tendría márgenes de error muy grandes, pero con eso sí se logra, sí avanza. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿podemos entonces viajar al futuro? Tanto las mecánicas de Newton como Einstein, etcétera, dicen que sí se puede. Entonces, obviamente, si usamos las mecánicas de Newton hacia abajo, diríamos, pues no, porque el tiempo es absoluto. Pero Einstein, cuando llega y dice que es relativo, él explica que conforme la velocidad incrementa,
y nos acercamos a la velocidad de la luz, el tiempo, si llegamos a la velocidad de la luz, el tiempo se congela. Por lo tanto, para quien va viajando, pues, prácticamente el tiempo transcurre muy lento. Ajá. Pero tú dices, si tú detienes el tiempo, congelas el tiempo, ¿cómo lo compensas? Porque si detienes el tiempo, ¿qué variable tienes que cambiar para que eso suceda? En este caso es la contracción, es decir, imagínense que vas corriendo rapidísimo, te pega el aire, ¿no? Conforme te acercas a muy altas velocidades, lo que sucede es que el efecto relativista es que te vas comprimiendo, en el sentido en que te vas haciendo más chiquito porque vas chocando contra algo, ¿no? Entonces, te vas haciendo más y más chiquito, y eso es lo que está compensando el tiempo. Ajá, te haces más chiquito o te comprimes, digamos, y tu tiempo se dilata. Básicamente eso es lo que dice la teoría de relatividad. Él pues, vino a contradecir a cientos de años de la mecánica, desde Copérnico y bueno, Newton, ¿no? que es la persona. Bueno, básicamente yo les había mencionado que, por ejemplo, mandar un cohete y demás se utiliza con la mecánica de Newton. Esto se debe a que las velocidades en las que viajaría un cohete siguen siendo pequeñitas, muy pequeñas. Para acercarnos a la velocidad de la luz tendríamos que entrar al mundo cuántico o como tal a otro tipo de conceptos. ¿Sí puede ejecutar el video, profe, con la flecha? ¿Cuál es el del medio o el...? Ah, no, es el... Es el de la flechita. Ahí. No, dale. Ah, ya. Ahí. Es por el audio. Bueno. Pues básicamente lo que está explicando el video es que si nos subimos a una nave espacial la cual nos aproximemos a la velocidad de la luz, nuestro tiempo se iría dilatando, es decir, transcurriría más lento, y eso se puede dar tanto por ejemplo, con afectaciones en la gravedad o en la velocidad. Es decir, si en un momento dado una civilización está cerca, por ejemplo, de un hoyo negro con una gravedad muy grande, el tiempo que transcurre en esa civilización sería muy lento. Ajá. O bien, si viajáramos de un punto a otro a velocidades próximas a la luz, para el tiempo del viajero en la nave espacial transcurre muy lento. Por lo tanto, para él podría pasar 2 años en lo que voy y regreso, pero el tiempo en la Tierra serían cientos o miles de años, dependiendo la velocidad que haya alcanzado. ¿Bien? Bueno, no se escucha, profe, si quiere darle siguiente. Ahora sería con la flechita de arriba o hacia abajo en este caso. Muy bien. Esto es para viajar en el futuro. Entonces, ¿es posible viajar al futuro? Sí, pero tendríamos que hacerlo viajando de una forma muy rápida, o bien como lo hace, por ejemplo, en la película de Interestelar, que es acercarse a un hoyo negro de tal manera que los efectos relativistas toman sentido y el tiempo se dilata. Ahora, viajar al pasado. Tiene que ver más con las teorías previas de Newton, que es una mecánica un tanto determinista, en el cual sería, por ejemplo, en el caso de Wells dice que él intenta cambiar el pasado para salvar a la novia. Entonces la pregunta es, ¿por qué cada vez que lo intenta no lo logra? Entonces aquí entra un tanto algo que se llama la paradoja del abuelo, que es cuando muere la novia, él construye la máquina, pero la construye en el transcurso del tiempo, pasan 2 o 3 años, y ya cuando él quiere revivir a la novia ya tuvo años que había muerto. Por lo tanto, cuando él regresa al pasado, el sentido de construir la máquina se pierde, pues porque él la construyó para revivir a la novia, pero cuando regresa al pasado la máquina todavía no había sido construida. Entonces, eso es un tanto filosófico, ¿no? Y entran otros términos, ¿no? Como lo que es la paradoja del abuelo y el determinismo. El determinismo es la causa-efecto, es decir, la tercera ley de Newton es lo que nos dice, ¿no? A toda causa corresponde un efecto, pero tiene que haber una causa que lo provoque para poder generar un efecto, ¿no? Y eso es el determinismo. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, esa, digamos, sería la primera paradoja, la paradoja del abuelo. Y la siguiente sería la de la información. La de la información es
Yo, por ejemplo, regreso al pasado, pero en este momento mi información es distinta. Es decir, ustedes podrían pensar en que yo ya conozco las teorías de Einstein y regreso previo a que se publiquen unos años anteriores y yo las publico. Pero básicamente eso también genera una paradoja, ya que la información no es mía, no es propia. Entonces, la naturaleza misma dice que como no fue información analizada y como no es mía, entonces aquí estoy violando otra vez el determinismo. Es decir, el determinismo para poder viajar al pasado implicaría que si yo regreso al pasado tendría que dar los mismos pasos que ya había hecho previamente. Y eso es el problema, ¿no? ¿Cómo yo voy a dar, imagínense que regresan 10 años atrás, cómo nosotros lograríamos regresar nuestros pasos y volver y hacer exactamente lo que se supone que hicimos, siendo que somos seres que tenemos el libre albedrío? Nuestro propio albedrío, libre albedrío, contradice el determinismo, ya que tú puedes decir, sí, yo sé que fui a visitar a mi abuelo o fui a visitar a tal persona, pero ¿qué tal si me desvío mejor y voy a buscar a una persona en especial? Y ese libre albedrío es lo que choca con el determinismo. Desde que la humanidad tiene sentido también, ya existía una filosofía que era también filosofía determinista. Básicamente, esto fue lo que fundamentó precisamente los puntos anteriores, ¿no? Es decir, son efectos de causa-efecto, tal como le decía, por ejemplo, Demócrito. Entonces, pero imagínense que todo lo que hacemos, que todo lo que estamos haciendo sea algo que ya está determinado. Como que, bueno, la misma intuición dice de verdad, o sea, lo que estoy haciendo en este momento ya lo predeterminó el determinismo, es decir, estamos reproduciendo algo que ya fue previamente establecido y definido. Yo en lo personal creo que no, pero bueno, esto era así como lo manejaba la mecánica. Obviamente en el caso de Newton, él conocía todas estas definiciones y fundamentó sus leyes de la cinemática utilizando como tal el determinismo. Y esta lo observamos claramente en la tercera ley de Newton, ¿no? Que es causa-efecto. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿qué define el rumbo de nuestras vidas? ¿El libre albedrío o el determinismo? Según el determinismo, ya todo está predeterminado, lo que estamos haciendo ya se definió en algún momento dado y por eso lo hacemos. O en el caso del libre albedrío, que ese libre albedrío es quien detona como tal las paradojas para viajar al pasado. Y por último, existirá entonces un paradigma que permita los viajes al pasado sin violar la ley de la física, en este caso eventos paradójicos. Bueno, como tal, sí, ya sí, al siguiente. Por allá de los 50 se generaron diferentes teorías y una de ellas era la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, a diferencia de la mecánica de Newton o bien de como tal lo que postuló Albert Einstein, sus teorías son capaces de explicar el por qué y hacia dónde se va a mover un objeto con una precisión muy grande, al igual que Newton. Pero en el caso de la mecánica cuántica, el problema es que conforme nos vamos a lo más pequeño, a nivel atómico realmente vemos un núcleo y vemos electrones, una nube de electrones que andan volando libremente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos describir, por ejemplo, la trayectoria de un electrón? Es muy complicado. Entonces, de ahí surgen las teorías de que en realidad solo lo que podemos dar son probabilidades. Entonces, la mecánica cuántica es un mundo de probabilidades. Solamente te dice la probabilidad de que una partícula se vaya hacia cierto lugar o tenga cierto comportamiento. Ahora, la pregunta es, ¿realmente la mecánica cuántica tiene sentido? Bueno, hoy en día tenemos, por ejemplo, las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas utilizan este principio, que se le llama el entrelazamiento cuántico, que básicamente es, o lo que dice,
nació de una fórmula que era de Schrödinger, pero bueno, lo que hace es predecir o bien indica que dos partículas en dos puntos, no importando la ubicación, pueden estar conectadas entre sí. Y ese principio es el que ayudó a la creación de las computadoras cuánticas actuales, las cuales están en desarrollo y bien son muy aparatosas, pero son muy veloces. Entonces, así como tenemos las peces, tal vez en unos años ya existirán las computadoras cuánticas de bolsillo. Y bueno, otra forma es, derivada de la mecánica cuántica, se dan los multiversos. Es decir, si hay universos paralelos, y yo estoy en mi universo, por ejemplo, y quiero regresar al pasado, lo puedo hacer, pero en otro universo, de tal manera que en ese nuevo universo mis eventos son distintos, por lo tanto no estoy violando el determinismo ni la causa-efecto. Entonces, básicamente, eso serían los mecanismos en los cuales sí se podría. Y bueno, estas son todas las referencias que utilicé. Y muchas gracias.